Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero, estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, que yo creo que es un tema olvidado de la sociedad dominicana. Cuando los medios de comunicación destacan las informaciones relacionadas con un feminicidio, se olvida o se oculta la verdadera víctima de ese hecho, que son los huérfanos. Vamos a hablar de este tema con 4 destacados psicólogos: la licenciada Clarisa Guerrero, quien es psicóloga infantil; el licenciado Francis William, encargado de la Oficina Regional de Santo Domingo del CONANI; la licenciada Rita Alponte, técnico de la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia a la Mujer del Ministerio de la Mujer; y la licenciada Claudia Valdés, su directora general del programa Solidaridad. Le estoy antes que nada muy agradecido por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. ¿Cuán grave es el problema y qué tipo de atención la sociedad dominicana, el Estado, le está prestando a esas huérfanos? Mire, realmente cuando un niño queda en orfandad por un feminicidio, hay que verlo desde muchas aristas. Pero sobre todo el cuidado principal de estos niños cuando pues ya ocurre el hecho. Generalmente es acogido en primera instancia por algún familiar, si no es que el niño definitivamente queda completamente desamparado. Ya en el caso que el niño quede desamparado o que las autoridades intervengan, porque ha sido un caso pues que ha sido denunciado por el entorno. ¿Hay programas específicos en ese sentido? Sí, exactamente, sí, hay programas específicos. Me gustaría precisar sobre claro, las iniciativas, ¿no?, que el gobierno dominicano, a través de sus instituciones, ha tomado desde hace 4 años, bajo el liderazgo de la doctora Margarita, precisamente un protocolo de atención para las niñas y los niños huérfanos por feminicidio. Y este protocolo es una herramienta esencial porque nos ha permitido a nosotros, los actores públicos, organizarnos, coordinarnos, estar activamente respondiendo, como usted muy bien ha dicho, señor Guerrero, con un tema tan neurálgico, y es que es una de las escuelas principales que derivan de los feminicidios. Hasta ahora este protocolo lo integran precisamente las instituciones que estamos acá, todo el Ministerio Público, Salud Pública, la Policía Nacional, y nosotros podemos dar un verdadero ejemplo de cómo se activa el protocolo, cómo nosotros cada vez que tristemente se recibe la noticia de que una mujer, ¿verdad?, que sí ha fallecido a través de una acción violenta, inmediatamente nosotros activamos este protocolo, porque lo que están diciendo los estudios, precisamente otro estudio que hizo la doctora Margarita sobre el perfil de los niños y las niñas huérfanas, dice que más del 50% de estas mujeres que caen víctimas de los feminicidios tienen hijos, tienen entre 2 y 3 hijos. Hay una media que generalmente... Ahora, hay un tema que a mí considero que es uno de los temas más trágicos con relación a estos hechos. La mayoría de esos acontecimientos se dan en el hogar, en presencia de los hijos, muchas veces. Y yo me pregunto, debe ser muy difícil reprimir un trauma de esa naturaleza, ¿no? Un niño de 3 o 4 o 5 años que presencia cuando el padre o el padrastro asesina a su madre ante sus propios ojos, en su hogar, ¿no?, por una discusión violenta. Supongo que tardará años y ese trauma torturará la vida de ese joven o de esos niños durante casi toda su vida. Bueno, pero mira, gracias a Dios con este protocolo viene a auxiliar precisamente a esa familia. Nosotros hacemos 4 actividades durante el año con la familia, precisamente para darles esas herramientas. Y estos niños, gracias a Dios, salen adelante porque, como dijo la psicóloga, ellos se quedan en su núcleo familiar, se quedan con una abuelita o se quedan con un tío. También lo que usted dice, hay una realidad. Lamentablemente, cuando el niño pierde a su mamá, también pierde a su papá y también pierde todo su entorno. O sea, hay una serie de cosas que el niño pierde, pero con este protocolo ellos ven una luz, ellos ven una esperanza. ¿Y dónde los llevan esos niños? Cada familia lo acoge y lo tiene en su seno familiar. En este momento tenemos una red de 200 familias acogedoras que se trabaja directamente con ellas,
porque efectivamente, cuando un niño ha pasado por una experiencia, ¿no?, de en algunos casos inclusive poder él mismo haber visto una situación tan terrible, está marcado. Pero no solamente aunque no lo haya visto, cuando un niño le falta, un menor le falta a su madre, eso le genera un trauma y su increíble. padre, porque normalmente el padre se suicida después de cometer alrededor de un preso. 27%, dice el estudio que se ha hecho desde la vicepresidencia, que alrededor de un 27% de estos hombres precisamente se suicidan luego de haber cometido el hecho. Por eso requiere un trabajo muy serio y profesional y un seguimiento, ¿no?, que es lo que nosotros ofrecemos tanto a las niñas, a los niños, como a los adultos acompañantes. Pero en no este caso. no podemos olvidar que es un proceso, o sea, la violencia no surge de un día al otro. Ya. Y el niño ha podido presenciar situaciones, no es o sea, el hecho de la muerte y del feminicidio es el desenlace y es muy trágico y traumático, pero hay un proceso que trabajar con este niño de duelo, de reparación de lo que es la violencia, de internalización de lo que son las relaciones humanas, tanto de la figura femenina como masculina. Es un trabajo amplio, arduo, de muchos años. Y no quiere decir que una persona el resto de su vida va a estar marcada por esto, pero sí es algo que es parte de su historia y tiene que aprender a vivir con eso y a tratar de sacarle el mejor partido, aunque se oiga disyuntivo, wow, ¿cómo le voy a sacar el mejor partido a una situación así? Pero es trabajar con estos chicos, estas chicas, en toda esa parte de duelo. O sea, desde que yo vi y presencié lo que es la violencia, el abuso, el acoso, hasta este terrible desenlace. Ahora, vamos a ver, licenciado, yo quiero especificar algo. Por ejemplo, un niño, viene la autoridad, ¿no?, el programa social, saca al niño de ese entorno de violencia, se lo lleva, si en el caso específico de que no hay ningún familiar que se haga cargo de él, ¿dónde llevan a ese niño? ¿Y qué tipo de tratamiento se le da, incluso específico, ¿no? Incluso a esos niños que no tienen dónde ir, incluso a aquellos que son acogidos por otros hogares familiares, ¿no? Un niño cuando es víctima de un hecho lamentable de este tipo, pues regularmente tiene la protección más cercana, que son los familiares regularmente de la madre, porque es como el espacio más protector que un niño recibe, y que en primer orden son los que están más dispuestos siempre a brindar el acompañamiento. Eso en un aspecto. Muchas veces también los vecinos, en primer orden, si no hay una familia cercana, son los que no solamente brindan la protección, el acogimiento, sino que son los que hacen la llamada de alerta a las instituciones, y son los que de algún modo activan en primera instancia el protocolo. Me quedé un poco colgado con la inquietud anterior, y es que un niño que es víctima de una situación de este tipo, pues se cree culpable en algún momento. Dice, a lo mejor fui yo que tuve la culpa, por eso peleaba. Especialmente papá y mamá. si el problema él está metido en el medio, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya sea por un regaño, por una malcriadeza, de esas por cosas el que ámbito pasan. económico. Por el ámbito porque hay un económico. reclamo. Entonces, esto acompaña a que no se trabaje únicamente con el niño, hay que trabajar con el entorno también para poder reparar toda esa estructura que de ¿Cómo se alguna manera evalúa? ¿Hay está algún programa de desmoronada. evaluación del programa? Efectivamente. Nosotros quisiera también conectar con que desde un enfoque sistémico nosotros abordamos la prevención, la atención y la reparación del daño. Estos actores públicos que estamos acá, cuando nos activamos, preferimos que el niño vaya a un hogar de acogida si no tiene una familia inmediata en el entorno, porque lo ideal es que el niño entre o la niña en un ambiente familiar. Un ambiente de afecto, ¿no? De afecto, porque precisamente se está desestructurando la familia. Entonces el duelo con que el niño y la rabia y todos los sentimientos que puede generar ese niño, solamente si está en un ambiente de acogida familiar, puede inclusive reparar con mayor rapidez, sobre todo las terapias de duelo, la terapia de crisis. Por eso nosotros trabajamos no solamente con las niñas y con los niños, sino con todo el entorno familiar. Y se hacen estudios. Yo quiero mostrar un estudio precisamente desde este enfoque sistémico, que también la doctora Margarita tiene una iniciativa, porque como muy bien ha salido acá, el tema de la violencia
afecta toda la estructura familiar, ¿no? Cuando hay violencia se afecta el sistema. Entonces, en este caso... No tiene que haber un feminicidio. No tiene que haber un feminicidio. Entonces, este caso es una iniciativa novedosísima que se trabaja con mujeres sobrevivientes de violencia. Y se hacen grupos de apoyos con ellas, porque estos grupos de apoyo, precisamente, una de las cuestiones esenciales que nosotros hemos dicho, existe un problema, dice la vicepresidenta, pero si este problema existe y el país quiere mostrar realmente que las políticas públicas son efectivas, tienen que mostrar los resultados, y esos resultados solamente se pueden mostrar si se hacen estudios, si se hace un monitoreo, si se hace un seguimiento. Entonces, aquí con CRS y apoyados por el INTEC, por la academia, tenemos 4 años trabajando con grupos de mujeres sobrevivientes de violencia. Y lo que dice un estudio que se hizo con mujeres que no estaban dentro de los grupos de apoyo comparativos y otras que estaban con los grupos de apoyo, es que las mujeres que están en estos grupos ellas están con la autoestima más alta, en un 18% comparadas con otro grupo, han adquirido herramientas para poder trabajar todos los temas de violencia por encima del 20%. El 17% de ella dice que hoy tiene otra imagen diferente sobre ella. El 14% dice que ya toda esa fase depresiva que vienen con las escuelas para derivar precisamente un feminicidio, ya ella la han superado, ¿no? Entonces, esto significa que estos niños que crecen en este ambiente de estas mujeres, esos son los niños que no van a llegar a ser huérfanos de feminicidio, porque ya tú estás diciendo, podemos trabajar eficientemente con ellos. Entonces, dentro de las cosas que nosotros hacemos precisamente para romper ese circuito de duelo, de rabia, de dolor, es desde la resiliencia, crear mecanismos protectores en estas niñas y en esos niños. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Hoy tenemos un tema sumamente importante para esta sociedad que está perturbada e indignada por el creciente número de feminicidios que se están produciendo prácticamente semanalmente en la República Dominicana. Cada día aumenta el número, a pesar de que las estadísticas oficiales indican que los casos están disminuyendo. Yo creo que debe haber en estos casos, aunque es muy difícil por la resonancia familiar que tiene, que haya una subestadística, ¿no? Pero cualquiera que sea el número, la verdad es que es alarmante. Siempre va a ser. Ahora, mucha gente se pregunta, y yo cuando decidí hacer este tema, me preguntaba, ¿qué piensa o qué dice un niño que presencia el asesinato de su madre y luego el suicidio de su padre en su presencia? Debe ser una cosa que uno no se puede ni siquiera imaginar, ¿no? Realmente, para la psiquis de un niño y para su emocionalidad es tal vez lo más fuerte que un niño pueda vivir, porque tenemos a las dos figuras de soporte, de apoyo. Yo soy mitad papá, mitad mamá, es lo que el niño vive. Entonces yo tengo mis dos figuras de aporte, de apoyo, de contención, y aparte de que crezco en un hogar donde constantemente esto carece, porque ya la violencia viene ocurriendo, y luego definitivamente veo este desenlace, este estallido agresivo, realmente es algo muy fuerte para un niño y requiere mucho de lo que usted comentaba anteriormente, sobre todo de lo que es un protocolo de intervención en crisis al inicio. Las primeras 72 horas son cruciales cuando ocurre un evento de este tipo. Las palabras que se le dicen al niño, las personas que están con él, enlazar algo positivo a esto negativo que pasa, puede determinar el nivel de resiliencia que este niño va a tener luego ante esta situación. Llega la policía a un sitio donde se denuncia el asesinato de una mujer. Un charco de sangre, el esposo se encerró en el baño luego de cometer el asesinato, se dispara. El niño anda por la calle, llega la policía, hace un levantamiento. ¿Quién coge al niño o a los niños en ese momento? Generalmente son su familia, o sea, la familia materna por lo general acoge a estos niños. Sí, pero es posible que la policía llegue primero, por el 911.
Es muy importante en ese sentido, qué bueno que usted resalta eso, es muy importante tener incluso entrenado a este equipo de personas en lo que es lo que le digo la intervención en crisis, porque no es lo mismo, digamos que empezar a operar en el área del crimen, porque claro, como técnico yo estoy entrenado para eso, a fijar que humanamente ese niño tiene que conectar algo positivo, alguien que lo carga, que lo sostiene, que le dice, te vamos a ayudar, estamos aquí para ti. Muchas veces eso puede ocurrir en un vecino de manera natural, pero sí es necesario que siempre se haga algo en ese momento que pueda contener a ese menor. Por eso yo preguntaba al principio del programa, el trauma, ¿cuándo o si puede reprimirse? Porque yo sé de muchas historias que el niño crece, se desarrolla, se gradúa en una universidad, inicia una nueva vida, pero si en un momento dado de su vida eso sale a flote, ¿no? Y tiene que reprimirlo, tiene que revivir ese momento, que es una cosa muy dolorosa y terrible, ¿no? Supongo. Ahora, la presencia de un acontecimiento de esa naturaleza, ¿cómo afecta a largo plazo a un niño? Es decir, ¿tiende el niño a imitar el modelo, a repetir la experiencia o no? Bueno, lo primero es que tendríamos que tomar en cuenta la edad del niño. Depende del nivel de conciencia que tenga de la situación, depende de la vivencia, porque no es lo mismo que el niño haya presenciado el hecho, número uno, que le hayan dicho que sucedió el acontecimiento. O sea, tenemos que quizás despejar a X en este sentido. Ahora bien, cuando un niño ya tiene conciencia de la realidad, dependiendo de la edad, entonces habría que considerar también el nivel de intervención que se va a hacer. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo un niño que tenga 3 años, 2 años, que quizás no tenga un conocimiento pleno de la realidad, que un niño que tenga 8 y que haya vivido el hecho per se. En ese ámbito sí, lo recomendable sería que una persona profesional que maneje o que maneje las habilidades adecuadas pueda intervenirlo y decirle, mira, estamos aquí, esto no termina, nosotros estamos aquí para ayudarte, para brindarte soporte, vamos a seguir adelante. La palabra es muy importante porque la narrativa puede determinar un trauma o no también. Hay niños que no presencian el hecho, pero por la narrativa de adultos alrededor pueden causar un trauma, aunque no lo crean, porque el pensamiento es en base a palabras y cuando hacemos un recuerdo es en base a palabras. Y sí es muy importante, como él dice, la edad, pero esos recuerdos que se reprimen, como usted habla, mientras es en edades más tempranas, puede quedar en el subconsciente. El ser humano no está, cuando crece no está consciente de que esto ocurre, pero sí puede actuar en consecuencia sin él o ella darse cuenta. Por eso Pero es que lo trabajamos. Sí, Por precisamente con este protocolo viene a dar respuesta a esa situación. Eso es lo que hacemos. Inmediatamente ocurre un feminicidio en todas las oficinas provinciales que tenemos a nivel nacional y también municipales, se acerca una psicóloga y una abogada para darle ese tratamiento legal y psicológico en el del Ministerio de la Mujer. Y también nosotros periódicamente en coordinación con la vicepresidencia vamos a los hogares de estos niños. Diariamente nosotros visitamos cada uno de esos hogares a nivel nacional, dándole apoyo y viendo cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, si el niño no tiene acta de nacimiento, se le ayuda a conseguir su acta de nacimiento. Si el niño, como ustedes saben, pierde su escuela porque pasa a vivir con otra familia, le ayudamos también a conseguir esa escuela a la familia para que el niño se integre. Ahora yo quiero reproducir un acontecimiento. Se produce un hecho doloroso como este. Llega la policía, llega todo el asunto, viene la prensa, toma toda la fotografía y se va. No hay un familiar cercano. ¿Quién se encarga en ese momento? ¿Cuál de los organismos que forma parte del complejo de asistencia que ustedes han descrito tan maravillosamente, para decirlo de esa manera? ¿Quién se encarga en ese momento de llevar al niño a un lugar si no tiene dónde ir el niño? En ese momento específico, ¿quién se encarga de él? ¿Quiere decir? Bueno, número uno, estoy hablando desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, cuando, por ejemplo, uno de los miembros de la Junta Local de Protección y Restitución de Derechos, que son líderes comunitarios que se encuentran en diferentes localidades a nivel nacional, en toda la geografía, es notificado, lo que hace es
comunicarse con nosotros como oficina. Yo digo que el protocolo se puede activar de diferentes modos, Claro. de diferentes vías. Y es ahí cuando nosotros podemos determinar a través de un técnico nuestro, un trabajador social y un psicólogo, si el niño pudiera estar en esa familia, si sería la ideal, o nos comunicamos, por ejemplo, con el equipo de Prosoli, porque es sinérgico, es interinstitucional, o sea, efectivamente, esa es la mejor forma de describirlo. Pero lo que le queremos dejar aquí un mensaje claro también a la ciudadanía, porque a veces cuando estamos ante un drama tan inmensamente grande, a veces nos falta información de qué es lo que el gobierno está haciendo, de qué es lo que las entidades públicas estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y decirles que todas estas herramientas que nosotros tenemos están a su alcance en todas las comunidades. Por ejemplo, progresando en adición a lo que está haciendo CONANI, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, Salud Pública, nosotros tenemos una estructura, una red comunitaria, donde estos hogares se visitan periódicamente por personal que ha sido formado previamente, no solamente formado como trabajador social, sino para intervenir en crisis, para acompañar, y eso está en toda la geografía nacional. Eso es muy importante, porque yo me preguntaba, por ejemplo, un niño o una niña, o varios niños que son huérfanos y víctimas de esa violencia, es posiblemente que caiga o recaiga en otro hogar lleno de violencia, ¿no? Y ese es un problema que hay que cuidar eso. Por eso es que decía, perdón, sí. Miguel, por eso decía la sinergia que debe haber, porque un trabajador social nuestro, acompañado del psicólogo, dice, bueno, esta familia que está recibiendo este niño sí reúne las condiciones, mientras que otras quizás tendría que pasar tal proceso para que esté en mejor condición para recibirlo. Pero entonces, al comunicarnos de una manera u otra entre nosotros, es que hacemos más efectivo el proceso. Por ejemplo, CONANI cuenta con oficinas técnicas regionales, que están en 10 regiones a nivel nacional. No solamente esto, cuenta con oficinas municipales que también están en diferentes municipios y tenemos una interconexión a nivel no solamente nacional, ahora, sino local también. Yo me pregunto, hoy estamos, vamos a poner 1 de enero. Sí, señor. Ocurre un hecho trágico como ese en un hogar dominicano. Se llevan al niño, lo están cuidando. 2 años después, ¿qué pasa con ese niño? ¿Cuál es la responsabilidad del programa con ese niño 2 años después? Nosotros le damos seguimiento, incluso nosotros tenemos niños que ya son adolescentes, ya son jóvenes, donde ya van a la universidad. Por ejemplo, el año pasado nosotros conseguimos 4 becas nacionales para estos niños. También nosotros conseguimos un trabajo para que uno de ellos pudiera estudiar. O sea, el seguimiento es continuo. Nosotros estamos dando seguimiento desde el 2015, la vicepresidencia y el Ministerio de la Mujer, junto con las otras instituciones en coordinación. Pero nosotros vamos diariamente y por teléfono nos comunicamos. Eso era lo que yo le decía ahorita. Nosotros hacemos 4 actividades durante el año y una de ellas precisamente es con todos los tutores, donde lo traemos y le tratamos un tema de interés para darle herramientas. Hablamos de la resiliencia, hablamos del duelo, hablamos sobre la economía familiar, los buenos tratos. Entonces, todo eso le va dando herramientas a la familia. Y como el seguimiento es continuo, también ellos nos dicen su problemática. Entonces, vamos a ayudarlo con relación a esa específica problemática. Ustedes están hablando de una ayuda psicológica, pero la ayuda económica para Se los lo casos voy a hablar de ahora, También. de la ayuda económica. Decirles que el 60%, en este momento, bajo este sistema, tenemos 602 niños y niñas que están dándole nosotros el seguimiento y el acompañamiento a través de este protocolo y de las instituciones que le integramos. Pero cuando vamos a nuestro sistema de información nos damos cuenta que el 60% de esos hogares que han acogido a esos niños están bajo el sistema de transferencias monetarias condicionadas, es decir, que reciben la transferencia del sistema nuestro que le asegura una alimentación mínima. Pero no obstante a eso, cuando un niño de eso tiene algún problema, ya sea de falta de documentación, ya sea de salud, ya sea deterioro de su vivienda, también nosotros acompañamos ese proceso. Se puede hacer otro programa también para ver los testimonios de esos niños y esas niñas. Ya nosotros hemos si ustedes me ayudan, podríamos hacerlo sin lugar a dudas. Pero Perfecto. tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.
Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna tratando un tema de vital importancia para el presente y el futuro de la sociedad dominicana, como es el caso de los feminicidios y los huérfanos que quedan como consecuencia de esos hechos trágicos. Hablamos de que, por ejemplo, la familia, ¿no? Hablamos de que están aumentando y que familias que viven en un medio violento, ¿no? Como hablábamos hace un momento, el asesinato de la mujer es el desenlace de un largo periodo de violencia familiar, que muchas veces no se expresa solamente en violencia física, se expresa también en violencia verbal, en ofensa: tú no sirves para nada, yo no sé por qué me casé contigo, no sé por qué vivo contigo, tú eres una mala madre. Y todo eso va creando en presencia del niño una situación muy trágica y muy violenta que evidentemente culmina en ese caso. Y las estadísticas indican, no sé si estoy equivocado, ustedes podrían corregirme, que muchos de esos hechos se dan de forma reincidente, es decir, una persona que ya había sido violentada, que había sido golpeada, se había quejado y sin embargo se había visto obligada por infinidad de razones al volver al hogar donde corría peligro. Efectivamente. ¿Qué se puede hacer para evitarlo, no? Bueno, Sí. yo le puedo decir que nosotros estamos, una de las apuestas de la doctora Margarita es invertir en prevención. Y nosotros estamos bajo un programa que es el programa Progresando con Solidaridad, que está llegando ahora mismo de manera directa a 870,000 hogares. Entonces, en ese programa... ¿Quiere decir eso, que hay 870,000 hogares que reciben, no solamente... No, que hay violencia conocida? No. Que reciben... ¿Por qué? No. Me iba a mudar. No, 870,000 hogares que están bajo un esquema de protección social, ¿no? Y que reciben no solamente una transferencia condicionada, sino que reciben un acompañamiento socioeducativo, un acompañamiento que es donde le decía que se acompañan a las mujeres que han sido violentadas. Se está trabajando con hombres para de un enfoque de nueva masculinidad, se trabaja con las niñas y con los niños también para que vivan en una cultura de paz, de respeto hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces, nosotros para poder evidenciar realmente lo que son los impactos de este programa, nos hemos sometido a la rigurosidad de la academia. La Universidad de Berkeley nos ha hecho precisamente una evaluación al programa, ha estado 3 años trabajando con nosotros para ver si realmente se han producido cambios significativos en esta población. Y lo que dice el estudio es que estos hogares, aunque son hogares carenciados, ellos estar en el programa, cuando los compararon con otros hogares que no están en el programa, estamos hablando casi 2 millones de personas, comparadas con otros que no están en el programa, ha habido un incremento significativo en la inversión que ellos hacen en salud, en educación, pero no solamente eso, sus capacidades para gestionar empleo, ha disminuido la violencia, el embarazo en adolescente ha disminuido. Y cuando se compararon inclusive con otros hogares, dice que 8 puntos porcentuales las mujeres y los hombres que están bajo el programa de Progresando con Solidaridad han disminuido eventos de violencia comparados con otros. Entonces tenemos que seguir invirtiendo en esto. Ahora, una pregunta. Los hombres no creo que seamos intrínsecamente violentos, ¿no? Yo creo que no lo soy. Lo que quiero preguntar es, ¿puede existir una terapia o existe una terapia efectiva para curar esa tendencia a la violencia de algunos hombres? ¿O ocurre lo mismo que con el alcoholismo, que es un día a día? ¿Puede un hombre que ha expresado o que se ha manifestado violentamente en cualquier relación familiar o cualquier relación de tipo social que no tiene que ver nada con el hogar, reivindicarse a sí mismo y dejar de ser violento? Bueno, yo creo que lo primero es que el ser humano, cuando se ve, voy a decir, frente al espejo, y se reconoce con algún indicador de violencia, dice, espérate, yo tengo que repensar lo que estoy haciendo. Y a partir de ahí entonces buscar ayuda, hasta que una persona no decide romper con patrones de conducta familiar, entonces es que pudiera darse el cambio o no. Ahora, voy a ir un poquito antes. Nosotros, desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, apostamos a la prevención también.
a través de la campaña nacional de crianza positiva, donde enseñamos a papá y a mamá, a tutores, maestros, toda persona que trabaje con niños, niñas o adolescentes, que se puede trabajar con ellos, se les puede acompañar durante el proceso de su niñez y su adolescencia sin tener que utilizar mecanismos violentos, que la disciplina no necesariamente tiene que ser violenta, porque la violencia es un comportamiento aprendido. Yo lo veo, yo lo vivo, yo lo reproduzco, yo lo practico. Le hice la pregunta porque me recordé de una anécdota que no sé si se dio realmente, de que un líder de una tribu caníbal en África fue llevado a Naciones Unidas y dio una conferencia de prensa y le preguntaron, un periodista le preguntó, ¿y ustedes comen? ¿Ustedes se comen? ¿Ustedes comen gente? Y muy alarmado, asombrado, el jefe de la tribu dijo, ¿y ustedes no se comen? Y eso no es imposible. Dice, ¿por qué se matan? Claro, ¿para qué? Claro, Esa es la lesión, ¿no? Sí, sí. Claro. Esa es la lesión. ¿Cuál es la utilidad? Porque incluso los animales más feroces solo matan para alimentarse cuando tienen hambre. No matan por placer. Lo que pasa es, ahí es que está la diferencia. Es un abanico muy amplio. Y cuando hay un feminicida que realmente tiene una psicopatía, ya cuando hablamos de lo que es una recuperación y de poder, digamos, mejorar esa parte, pues hay muchas aristas. Porque cuando ya es una psicopatía específica, hay que ver cómo a nivel social podemos, digamos, trabajar esto de forma que no siga siendo un peligro para la sociedad. Sí. Y lo que usted mencionaba de la crianza lo es todo. Vivimos en un país donde si a nuestros hijos le hacen algo en el colegio le decimos pues golpea, sí. Y en casa muchas veces los padres erróneamente le dicen te pegué porque te lo mereces, porque te lo buscaste. Cuando a un varón yo le digo te pegué porque te lo buscaste, le estoy enseñando que si hay otro ser humano que se lo busca, entre comillas subrayado porque no tiene razón, entonces hay derecho de golpear. ¿Y qué le dice usted a su hijo? Y a la hembra le digo no, porque realmente para mí el sistema de corrección nunca va, el castigo físico no está contemplado dentro de lo que es un sistema correctivo. Eso es un sistema en el que el adulto drena su agresividad y digamos que lo utiliza erróneamente para calmarse, pero realmente no retira la conducta ni mejora lo que queremos buscar en el niño. Tenemos que seguir educando en una cultura de paz, tenemos que seguir educando con el ejemplo, tenemos que seguir promoviendo el respeto. Yo pienso que por eso es que es tan importante trabajar en todo el núcleo familiar, trabajar en todo el ciclo de vida con las niñas, con los niños. Yo no sé si observaron que precisamente a propósito de la conmemoración del 25 de noviembre, la doctora Margarita ha llamado desde un enfoque de nueva masculinidad. Nosotros trabajamos en el programa con los hombres, porque es que necesitamos, los cambios se producen de adentro hacia afuera. Una persona, si no cambia ella, no puede cambiar su núcleo familiar. Y en este caso, ella hizo un gran llamado con autoridades de la Policía Nacional, las iglesias, los líderes políticos, los artistas, para firmar un compromiso de promover una cultura de paz, de promover una cultura de respeto. Porque las niñas y los niños ven lo que nosotros estamos haciendo y de alguna manera le estamos modelando. Entonces necesitamos crear otros modelos, necesitamos crear modelos realmente de armonía, modelos de respeto. Pero eso toma tiempo, ¿no? Claro, pero hay que trabajarlo, porque si lo seguimos postergando, entonces no estamos dándole a la raíz. ¿Y dónde podemos comenzar esa tarea pendiente? Porque eso es una tarea pendiente, una gran tarea pendiente. En el hogar, no estoy seguro. En la escuela, se perdió el principio de autoridad, como ya se perdió en el hogar. Es decir, no hay quien pueda poner las reglas. Yo creo que ese es el problema. Yo no soy partidario del uso de una violencia, pero mucha gente entiende que algunas nalgadas a tiempo evitaron que muchas cosas ocurrieran posteriormente. Yo creo que si aquí los padres cumpliéramos con la mitad de nuestras responsabilidades como padres, aquí la violencia se hubiese reducido en un 50%. Totalmente, y considero que necesariamente no podemos perder la esperanza, es en el hogar
donde debemos empezar hoy, cada uno de nosotros, los que estamos criando y los que van a criar, también documentarse en eso, porque definitivamente si nosotros no empezamos a cambiar desde la perspectiva de padres, la sociedad completa no va a cambiar. No podemos esperar que lo hagan pero las cuando autoridades. se relaja, y lo que quiero decir es que cuando se relaja la autoridad, el principio de autoridad, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando yo era un párvulo, ¿no? Era un muchacho. Llegaba una visita a mi casa, yo podía estar sentado en el piso viendo televisión con mis padres y yo me paraba inmediatamente y me iba. Y yo tenía que esperar, puede quedarse. Ahora, eso no es posible porque muchos niños no respetan a sus padres. Y yo creo que eso sí es una urgencia para mí, ¿no? Es que el enfoque que... Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Sí, yo lo que quiero decir es precisamente cuando yo demostraba los efectos, ¿no?, de unas intervenciones que de manera continua, en un acompañamiento estamos haciendo precisamente en la familia, es para un poco ir bordeando ese enfoque desde una visión de valores, como el respeto, como la solidaridad, precisamente porque cuando nosotros creamos un circuito donde la gente se respeta una a otra, eso es lo que el niño o la niña va observando y va mirando y va creciendo, porque pero para eso también todos los actores del sistema tenemos que ponernos de acuerdo. La escuela tiene que predicar lo mismo que nosotros estamos predicando, la iglesia tiene que predicar lo mismo que nosotros estamos predicando, nosotros estamos haciendo nuestro aporte y déjeme decirles que, como le dije, desde Progresando con Solidaridad, las evidencias científicas que ha dicho el estudio es que cuando las familias están en ese programa, que reciben un acompañamiento socioeducativo de manera continua, oiga bien, 8 puntos porcentuales ha disminuido la violencia más que en otros hogares. Ahora, pero mi punto y a donde yo quiero llegar, para nutrirme de su inteligencia y de su conocimiento de estos casos, es que, por ejemplo, cuando se relaja la autoridad en el hogar y en la escuela, por ejemplo, no es necesario decir, mira muchacho del carajo, respéteme, porque no es necesario decirlo. Y cuando es necesario decir eso, ya hay de hecho... No hay respeto. No, ya hay de hecho un ambiente de violencia. Lo que pasa es que los padres, y esto tenemos que asumirlo, estamos muy desconectados a nivel emocional de nuestros hijos. Y el papá que emocionalmente no conecta con su hijo se lo va a reclamar, y generalmente es a nivel conductual, y generalmente es retando su autoridad. Ese mismo irrespeto a la autoridad, ¿dónde se consigue? En la crianza. Porque no es lo mismo un niño que se desarrolle en un espacio donde vea que papá y mamá lo corrigen, no de manera abusiva, no de manera maltratante, sino con amor, con cariño, con respeto. Así es. Cuando sea adulto va a respetar el semáforo. Cuando sea adulto va a respetar la autoridad. Ahora, cuando un niño que ha vivido maltrato en la infancia, de adulto, va a decir, es que, bueno, yo creo que brevemente voy a hacer reseña, Sí, muy breve. Muy breve. Una niñita, estando en un espacio de diálogo, dice, yo quiero decir por qué razón los hombres matan a las mujeres. Y todos nos quedamos como, espérate. Y ella dice, mira, posiblemente cuando él tenía 5 años, su mamá le daba tan duro que él se quedó con eso guardado. Y de adulto, entonces mató. No fue a la esposa, fue a la mamá que mató. Y yo me quedé como, ok, Freud. O sea, no sé si estamos teniendo la interpretación de esto. Claro. Y es que ese umbral que se corta es desde la infancia que se va aprendiendo. Sí, Por eso es que... Yo creo que la violencia es el peor veneno que hoy apura a la sociedad dominicana. Sí. Tenemos que hacer una última pausa, con el permiso de ustedes. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya al final del tema de esta noche, los huérfanos, que son el resultado de los feminicidios, que son las víctimas reales de esta tragedia de la sociedad dominicana. Aquellos niños que a distintas edades quedan desamparados por la ausencia del padre que asesinó a su madre y luego se suicidó a sí mismo. ¿Qué podemos hacer? Nos quedan 5 minutos exactamente. Yo quiero que saquemos conclusiones para ver si la teleaudiencia nacional aprende algo
y saca algo concreto y positivo de este programa. Sí, fíjese, yo quiero decirles, real y efectivamente ellos pierden su figura principal, pero ellos no quedan desamparados. Siempre hay una familia y nos está este protocolo que también le da seguimiento y hacemos bueno, materialmente no coordinación. quedan desamparados, materialmente. No, ni emocionalmente, porque precisamente con este seguimiento nosotros también le damos ese acompañamiento emocional que es fundamental. Gracias a Dios nosotros vemos cómo estos niños salen adelante. El país con este protocolo real y efectivamente para mí es único, es una de las mejores prácticas a nivel mundial. Nosotros somos de los pocos países que tenemos un protocolo así, en donde cuidamos a estos niños inmediatamente, le damos seguimiento psicológico, le damos orientación a los padres, vemos cuáles son las necesidades, coordinamos con todas las instituciones que nos quedan cerca. Por ejemplo, nosotros tenemos niños que, como ella bien decía, tienen problemas de la vista, entonces coordinamos con las instituciones para que se le corrija eso. Cuando tiene problemas de operación, por ejemplo, si el padre cuando fue a matar a la madre también hirió a ese niño y lo dejó con los intestinos fuera, entonces nosotros también lo ayudamos a todo esto. O sea, nosotros trabajamos de manera integral. Yo pienso que realmente es positivo, que tenemos que ver lo positivo de todo esto. El drama de la violencia y del feminicidio tiene muchas aristas. Definitivamente, pues, trabajar con este tipo de protocolos es sumamente importante luego de que ocurre, pero la prevención lo es todo. Y entiendo también que no podemos, como dije anteriormente, como ciudadanos, como padres de familia, ocultar nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que vamos a generar el cambio. Que las autoridades ya tengan desarrollados protocolos y nos apoyen cuando ya ocurre, pero ¿por qué esperar a que ocurra? Vamos a criar en conciencia y vamos a documentarnos que vivimos en una época hecha para eso. Por eso para nosotros. Hubo un tiempo en que las autoridades no se metían en pleitos de marido y mujer, ¿no? Sí. Pero Eso ya se es ha cambiado, erróneo. afortunadamente. Claro, totalmente erróneo. Hablando desde el ámbito de la prevención, pues con crianza positiva, en este año solamente nosotros hemos trabajado con más de 53,000 familias quienes han reportado cambios significativos en la forma como ellos dan respuesta cuando sus hijos pues tienen algún comportamiento que llama la atención, porque el problema no está per se en el niño, es en el manejo de los adultos, como nosotros reaccionamos ante el comportamiento del niño. En ese mismo ámbito, señalar que para nuestra actual presidenta de CONANI, Kenia Lora, pues el tema de crianza positivo es neurálgico, tanto así que se ha motivado a crear un anteproyecto de ley que ya ha sido depositado ante las cámaras y estamos en el proceso de esperar que pues sea efectivo. Si somos pacientes y conocemos bien el ambiente, podemos esperar aguantar 5 años, ¿no? Estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Pero yo quiero hacer un llamado. Si nos queda un minuto. Sí, solamente. yo quiero primero agradecer esta oportunidad de estar abordando un tema de tanta importancia para todo el país a nivel global y sobre todo presentando lo que el gobierno está realizando en este momento. Decirle a la ciudadanía que este protocolo es una herramienta muy importante que nos está permitiendo a nosotros organizar la respuesta, ¿no?, a nivel nacional para esta población que son las niñas y los niños huérfanos por feminicidio y que está ahí a la disposición de la población. Que lo activen, que nos pregunten, que nos contacten, que nos digan y decirles también que nosotros a través de la vicepresidencia se está trabajando en 2 grandes proyectos. Uno tiene que ver con el Centro de Desarrollo de Atención a la Mujer, que esperamos próximamente esté también al servicio de toda la población. Recuerden también que esta guía, que es una metodología basada en evidencia probada, no solamente para trabajar con las entidades del gabinete, sino también le decimos al movimiento de mujeres, a toda la población, que tenemos que invertir y seguir invirtiendo en la prevención. Bien. Ha sido todo por hoy. Le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad de tratar un tema tan trascendental como este. Y a los amigos televidentes esperamos que hayan disfrutado también del tema y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.